Hoy continuamos con el libro de Romanos, capítulo 4. Y hasta ahora hemos visto grandes revelaciones en este libro, este grandioso libro que hemos dicho que todo creyente, el que ha nacido de nuevo, necesita leer y entender apropiadamente el libro de Romanos. Allí están las grandes enseñanzas fundamentales y más profundas del Evangelio de Jesucristo, así también como la razón de tu fe y de mi fe. El viernes pasado nosotros estuvimos mirando los capítulos 2 y 3 y les recordamos, mis amados hermanos, que en estos tres primeros capítulos del libro de Romanos, el Señor, a través del apóstol Pablo, está demostrando de que todos somos culpables. Todos los hombres son culpables delante de Dios y por lo tanto digno de juicio. Y la razón por la cual es importante que el apóstol Pablo hablara y demostrara de que todo hombre es culpable delante de Dios era porque allí en Roma, en la iglesia o las iglesias que estaban en Roma, habían unos creyentes judíos que todavía vivían en la ley. Ellos pensaban que por el hecho de ellos tratar o pretender cumplir la ley, lo cual es imposible porque la ley es perfecta y nosotros somos imperfectos, y dice la palabra que si usted quebranta una sola ley se hace culpable de toda, porque la ley se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es el amor, el espíritu de toda la ley. Y aquellos judíos pensaban que por tener la ley y pretender, intentar cumplir la ley, y que por ser circuncidado, por tener la circuncisión, ellos no necesitaban de arrepentirse de pecado, ya estaban limpios, por lo tanto no necesitan a Cristo. Y es evidente en estos tres capítulos de Romanos cómo el apóstol repite una y otra vez al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Y dice otras frases similares como: porque Dios no hace acepción de persona. Todo hombre es culpable delante de Dios. Y todo hombre, por lo tanto, necesita arrepentirse. El viernes pasado nosotros estuvimos viendo el final del capítulo 3, en el cual Pablo concluye específicamente en el capítulo 3, versículo 28 de Romanos. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es por fe. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada que tú y yo, por bueno que sea, podamos hacer para merecer la salvación en Jesucristo. Eso se recibe por fe. Y ahora en el capítulo 4, el apóstol pasa a dar ejemplos de esa fe. Ejemplos muy importantes. Ejemplos que son muy clave para que un judío a quien se estaba dirigiendo esta carta pudiera entender la relación que hay entre la fe, la ley y la justificación. Porque, repito, los judíos pensaban que por pretender o querer cumplir toda la ley, lo cual era imposible, y con ser circuncidado, ellos no necesitaban arrepentirse, y que también ellos mismos, por su propio esfuerzo en cumplir la ley, podían ser salvos, lo que quiere decir entonces que no necesitan de Cristo. Y la conclusión del apóstol Pablo fue que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y aquí pasa a dar estos ejemplos, como decía, de estos dos personajes que están en el Antiguo Testamento, los cuales los judíos en aquel tiempo en que se escribió esta carta, aproximadamente unos 55 a 60 años después de Cristo, y también aún los mismos judíos de esta época, los religiosos, quiero decir, tienen estos dos personajes como sus representantes más grandes
en su fe judaica, en su fe antigua. Y estos personajes son Abraham y David. Y el apóstol lo toma como ejemplo de esto, de la justificación por fe, en los versículos 1 al 8. Veamos lo que dicen esos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5 dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En estos versículos que acabamos de leer, vemos al apóstol usando el ejemplo de fe de Abraham y de David. ¿Por qué de Abraham y de David? Porque Abraham, los judíos en aquel entonces y hasta la fecha de hoy, lo tienen, porque así lo es, como el padre de la nación judía, el padre de la nación hebrea, porque Abraham fue, y desde Abraham fue que Dios permitió, creó la nación de Israel. ¿Por qué David? Porque David es tomado como era un rey, y David es aquel por el cual los judíos saben que habría de venir el Mesías, que habría de ser rey para siempre. Por eso el apóstol usa tanto a Abraham como a David, porque para los judíos, repito, Abraham es su padre, de él se originó la nación de Israel, él era su ejemplo, él es su héroe nacional, si se quiere decir, y David, porque David simboliza a ese Mesías que va a ser rey y que nunca dejará de ser rey, el cual es Jesucristo. Y dice aquí, hermano, en estos versículos que el apóstol está describiendo qué fue lo que hizo a Abraham ser Abraham, nuestro padre. Así le llaman los judíos. ¿Qué fue? Mire esto, mis amados hermanos. El que pretende salvarse a sí mismo por medio de las obras puede gloriarse de su capacidad y de su bondad. Y eso es lo que el apóstol está diciendo en el versículo 1. Que si Abraham fue justificado por las obras, por algo bueno que hizo, por su buen carácter, su buena conducta, entonces él tiene de qué gloriarse. No tiene que depender de Dios. No necesita a Dios porque él hizo cosas tan buenas. Y entonces él mismo puede decir, yo mismo lo hice y no necesito a Dios. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que la palabra de Dios allí dice que él creyó. No dice que hizo algo, sino que creyó y le fue contado por justicia. Allí Abraham no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Abraham no tuvo que hacer nada, solamente creer. No hizo nada. Luego, ¿por qué decimos esto? Porque si él hubiera hecho algo, entonces ya no sería un regalo, sino un pago por su trabajo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, que es el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino
como deuda. Claro, porque si usted trabajó, le van a dar un dinero, pero no es un regalo. Usted se lo ganó por su trabajo. No es un regalo. Entonces, el apóstol está diciendo allí, si Abraham hizo algo, si fue por lo que Abraham hizo, entonces su justificación, su salvación, vino por lo que él hizo y no por las obras de la fe. Luego, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo habla del ejemplo de David. Y dice que David hablaba de lo dichoso que es el hombre al que Dios no le toma en cuenta sus pecados, sino que lo perdona. El mismo David, que fue un rey, uno de los más poderosos, si no el más poderoso de los reyes que tuvo Israel, él mismo entendía que él no merecía perdón, que él no había ni podía hacer nada como para ganar el perdón de Dios o como para ganar la salvación o la justificación, sino que él dice: bienaventurado, o sea, dichoso es el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado, sino que lo cubre, ¿verdad? Lo perdona en vez de darle castigo. Y es bueno recordar, mis amados hermanos, que estos dos hombres, tanto Abraham como David, vivieron antes de Cristo, existieron antes de Cristo. Lo que quiere decir que, por la razón por la que digo esto, es porque muchos piensan que la salvación por gracia comenzó en el Nuevo Testamento después que Cristo vino. No, la salvación por gracia fue el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es lo que el apóstol está queriendo demostrar aquí, o no queriendo, sino que demuestra aquí, de que Abraham creyó, dice la palabra de Dios. Él no hizo nada. Él creyó, y porque creyó, Dios se lo tomó en cuenta eso como justicia, como fe, como señal de fe. De hecho, déjenme decirle, mis amados hermanos, que aún la fe de Abraham no fue perfecta. Abraham dudó muchas veces. Abraham tuvo miedo. Abraham desobedeció muchas veces. Pero aún así, el Señor le había hecho una promesa por cuanto él creyó a las promesas de Dios. Cuando tú crees a la promesa de Dios, cuando yo creo a la promesa de Dios, eso no quiere decir que no vamos a fallar, que no vamos a tener momentos de debilidad. Lo que quiere decir es que aunque fallemos, aunque en momentos dudemos, en nuestro corazón ya hemos decidido creer en Dios y vamos a hacer cosas como la que hizo Abraham, que se atrevió a salir cuando Dios le dijo que saliera, y hacer muchas otras cosas cuando era imposible. Él lo hizo a pesar de sus errores, a pesar de su obediencia incompleta. En los versículos 9 al 12, la palabra de Dios continúa diciendo lo siguiente: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, esa bienaventuranza de la que hablaba David, que es dichoso el hombre a quien Dios lo perdona, a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. El apóstol pregunta: esa bienaventuranza, esa dicha, esa bendición, ¿es solamente para los de la circuncisión? O sea, los judíos que practican la circuncisión. Recuerden que habíamos dicho que en qué consistía la circuncisión. La ley era, y la costumbre o tradición era que a los 8 días cuando el niño nacía, repito, valga la redundancia, varón, había que cortarle una telita que está detrás del miembro masculino, que se llama prepucio. Esa telita que une el glande con el resto del pene masculino, eso se le llama prepucio, y Dios ordenó
que se le cortara esa telita a todo niño 8 días después de haber nacido, y eso lo practicaban los judíos. Esa es la circuncisión, y el apóstol está preguntando, esa dicha de que Dios le perdone a los hombres sus pecados aunque no lo merezcan, ¿es solamente para lo de la circuncisión, o sea, para los judíos? Sigue diciendo el versículo 9, o también para los de la incircuncisión, o sea, los que no practican o no practicamos la circuncisión, como usted y como yo. Si usted no es judío, muchos que no somos judíos no practicamos la circuncisión, porque esa fue una señal que Dios le dio al pueblo de Israel, como vamos a ver más adelante. Sigue diciendo el mismo versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La fe por justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? El apóstol está diciendo aquí, ¿cómo fue que Dios le contó a Abraham el haber creído como suficiente, como lo único que Abraham tenía que hacer, creer? Se lo contó como bueno y válido. ¿Fue eso, dice el apóstol Pablo, durante la circuncisión o antes de la circuncisión? Bueno, sigue diciendo la palabra de Dios, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le cuenta su fe por justicia, fue antes de que existiera la circuncisión. Fue antes de que Dios diera el mandato de circuncidar a todo niño 8 días después de nacido. Fue antes. Entonces fue por fe. No fue a causa de la circuncisión que Abraham llegó a alcanzar la promesa de Dios de salvación, de justificación, sino antes de la circuncisión. O sea que fue por fe. No existía la circuncisión cuando Dios llamó y le dio la promesa a Abraham. Dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Yo creo que aquí el mensaje es claro. Repito, mis hermanos, los judíos creían que ellos estaban libres de pecado si ellos se circuncidaban. Por lo tanto, no tenían que arrepentirse. La circuncisión no existía cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, o sea, de su casa, de su familia, de su ciudad. Él salió porque creyó en Dios. No se había hablado de circuncisión cuando Dios llamó a Abraham, y Abraham, sin saber a dónde iba, sin saber el propósito ni siquiera, y estando con su familia, a la cual él quería, con los cuales vivía, él creyó a Dios sin estar circuncidado. Y Dios entonces, por esa fe de Abraham, le contó esa fe como buena y válida y suficiente. La circuncisión, dicen aquí también estos versículos, fue una señal que Dios le dio a Abraham por haber creído en él. Y esto sucedió antes de que Dios le diera la circuncisión como mandato. El versículo 11 dice claramente que esa circuncisión que los judíos practicaban
en aquel entonces y muchos hoy todavía practican, solamente fue una señal que Dios le dio a Abraham, como diciéndole: por tu fe voy a ponerte una señal de que yo estoy complacido con esa fe, que es suficiente con tu fe, y que también yo te voy a dar promesas como persona y como nación. Luego en el versículo 12 también dice allí, o lo que el apóstol Pablo dice allí es que así como Abraham recibió justificación por fe, nosotros también la recibimos. Y él viene a ser también, Abraham, padre de todos nosotros, no solamente de los judíos. Él es padre de los que se circuncidan, pero que saben que la circuncisión no es suficiente, o sea, los judíos. Y él es padre también de nosotros los gentiles, que no nos circuncidamos, sino que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que imitamos la fe de Abraham. En los versículos 13 y 15 dice, o continúa diciendo la palabra allí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mis amados, el apóstol aquí habla de algo para mí muy, pero muy trascendental. Y antes que hablemos de eso muy trascendental que el apóstol Pablo habla acerca de la ley, veamos cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham, de la cual Pablo se refiere, que era una promesa en la cual Dios le estaba diciendo a Abraham, básicamente: tú vas a ser el heredero del mundo. Como concluimos en el punto anterior, que Abraham viene a ser ahora el padre, no solamente de los judíos que practican la circuncisión, sino también de los gentiles que no practicamos la circuncisión, sino que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, sea judío o sea gentil. Ahora, entonces, el apóstol está diciendo en los versículos primero, en los versículos 13 al 15, que esa herencia que Abraham, Dios le prometió, esa herencia entonces, que Abraham iba a ser heredero del mundo, ¿por qué fue dada? ¿Por la ley o por la fe? ¿A qué promesa el apóstol se estaba refiriendo? Bueno, eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice allí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti. Mire la promesa donde comienza. Primero Dios le da la orden a Abraham que salga. Abraham no conocía a Dios, no había circuncisión todavía en este tiempo, y él decide obedecer. Luego el versículo 2, mire todas las promesas que Dios le da a Abraham, pero no solo a Abraham, como demostraba el apóstol Pablo en los versículos anteriores, sino a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Dice, versículo 2, y haré de ti una gran nación. Eso ya se cumplió, una nación grande. Y eso como resultado, o el cumplimiento de eso, es Israel, la nación de Israel, una nación que aunque muy pequeña, pero es uno de los países más poderosos, que aunque muy pequeña, es uno de los países más ricos. Una nación grande donde mucha gente alrededor del mundo quiere ir. Y esa promesa la hizo Dios a Abraham al inicio, al comienzo de la creación del mundo. Otra promesa que le dice allí en el versículo 2 es: te bendeciré. El pueblo de Israel ha sido un pueblo bendecido
desde el mismo día en que fue creado o formado. Dice también, engrandeceré tu nombre. Uno de los países más famosos, donde más la gente viaja. Uno de los países donde el cual la gente, otros países quieren imitar más, es Israel. Uno de los más estables del mundo en términos económicos. Dice también el versículo, y serás bendición. O sea que no solamente esta bendición era para el pueblo de Israel, sino que Israel habría de bendecir a otras naciones, a otros pueblos. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. Y esto es bien importante, hermano, porque también esto se ha cumplido a través de toda la historia, desde la formación de Israel como nación. Un pueblo que ha sido ayudado, bendecido por mucha gente. De hecho, una de las razones por la cual Estados Unidos de América protege tanto a Israel es porque los fundadores de este país, de Estados Unidos de América, saben que ese pueblo que está ahí, aunque incrédulo, aunque no cree en Jesucristo todavía, un día va a creer. Pero Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos saben que ese es el pueblo que Dios escogió y que una vez más Dios le va a dar otra oportunidad para que se arrepientan. Los fundadores de Estados Unidos saben de esta promesa que Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga, Israel, yo lo voy a bendecir. Por eso Estados Unidos de América es un país bendecido. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el que bendiga a Israel, Él lo iba a bendecir. Y todos los países que apoyan, que protegen, que bendicen a Israel, aún así como están las circunstancias ahora, porque yo sé que algunos que van a ver este video van a decir, pero Israel comete muchas injusticias con los palestinos, con los árabes y con otras naciones. Mira, mis amados, yo no quiero esconder la realidad, eso es cierto. Pero están así porque la palabra de Dios dice que a ellos le ha ocurrido endurecimiento de corazón. Dios lo profetizó y así se ha cumplido. Aunque usted vea a ese pueblo de Israel cometiendo las injusticias que está cometiendo, tan incrédulo como está, que no acepta a Cristo como el Mesías, como el enviado, como el escogido que habría de venir, y lo crucificaron en componenda con el imperio romano. Ese pueblo de Israel, Dios lo ama, Dios lo escogió, y la palabra de Dios dice que un día ellos van a abrir los ojos concedidos por Dios y van a ser restaurados los que en ese momento y en el pasado hayan creído y depositado su confianza en Jesucristo. Por eso Estados Unidos y muchos otros países protegen a Israel. Pero la otra parte dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hermano, no hay países que se hayan levantado en contra de Israel en la historia antigua, en la historia reciente y en la historia contemporánea que no haya recibido el castigo de Dios. Eso es innegable. Dios protege al pueblo de Israel. Ustedes que han ido a Israel, o los que han leído o estudiado la geografía de la zona en donde está ubicada Israel, tienen necesariamente que llegar, o tenemos que llegar a la conclusión de que la única manera que Israel está de pie, no ha desaparecido como nación, es porque algo grande, si usted no le quiere llamar Dios, no le llame Dios. Algo grande lo protege. No es la gravedad, no es la suerte, ni siquiera la ciencia. Porque Israel hoy en día, y no solamente hoy en día, desde su fundación ha estado perseguida, rodeada por puros enemigos que no reconocen a Israel como nación. Libia, Palestina, Siria, Egipto, son todos enemigos de Israel y los tienen rodeado. Y en muchas ocasiones,
lo han atacado, lo han querido eliminar, le han declarado la guerra y se han unido todos y todos han caído derrotados frente a Israel. Hay soldados y políticos enemigos de Israel que han dicho con sus propias palabras: no sé qué pasa. Veíamos nuestros soldados caer, veíamos como que salían corriendo del miedo muchos de nuestros soldados. Hay algo grande en esa nación. La palabra de Dios dice: es Dios. La promesa que le hizo a Abraham, cumplida aún en los días de hoy, y aún siendo Israel una nación la cual está en rebeldía total en contra de su Dios. Pero lo que pasa es que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir, porque su nombre está empeñado, su nombre está sellando esas promesas. Además de que Dios no puede hacer otra cosa. Dios es Dios de promesa. Él cumple. Dios es Dios de bondad y Él es bueno. A pesar de nuestra condición de rebeldía. Finalmente dice la palabra de Dios allí, aquel versículo 3 de Génesis 12. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta parte de la promesa a Abraham es una promesa totalmente diferente. Es una promesa espiritual. Las demás promesas, antes que esta, le pertenecen a Israel. Fueron promesa directa a Abraham y a Israel, la nación que sale de la descendencia de Abraham. Pero esta última parte de la promesa, la que dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se refiere a una bendición espiritual que habría de venir de la descendiente de la familia, de la sangre de Abraham. Y ese descendiente es nada más y nada menos que Jesucristo. Por eso es que en los versículos anteriores el apóstol Pablo está diciendo que Abraham no solamente es padre de los judíos que practican la circuncisión, sino que también él es padre de los gentiles como tú y como yo, que no practicamos la circuncisión, sino que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y por eso es que esta parte de la promesa dice que en Abraham, de él iba a nacer alguien. De él iba a venir alguien que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y de hecho, ese alguien que habría de nacer de las entrañas, de la descendencia, de la sangre de Abraham, del pueblo de Israel, se llama Jesucristo. Y en efecto, de allí vino él, allí nació, allí se desarrolló y allí llevó a cabo su ministerio. Cristo Jesús. Estos versículos, volviendo a los versículos 13 y 15, el apóstol dice allí en el versículo 13, en pocas palabras, que Dios le dio esta promesa a Abraham fue por fe. La ley no existía, la circuncisión no existía, no existía ningún tipo de cosa en la cual Dios condicionara al hombre para darle esta promesa de justificación y de salvación. Fue por la fe que Abraham tuvo. Luego, en los versículos 14 y 15, en pocas palabras lo que vemos es esto: si esta herencia es para los que quieren vivir por la ley, que quieren tratar de cumplir la ley, entonces la fe no sirve de nada. Y la promesa queda cancelada porque ya dijimos que fue dada por fe. Es lo que el apóstol está diciendo en los últimos versículos. Si los que son de la ley son los herederos, porque los judíos decían nosotros somos los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque ya no es por fe, ya es por lo que yo hago. Anulada, no hace falta fe. Entonces, si la fe fuera
para los que dicen que tienen la ley y los que dicen o solamente dicen que cumplen la ley, lo cual es imposible. Entonces no hace falta la fe, y todas esas promesas a Abraham, los judíos estarían diciendo entonces que todas esas promesas a Abraham entonces quedarían anuladas. No son para Israel, no son para los judíos, porque la palabra de Dios dice que fue por fe que le fue contado a Abraham como justicia. El versículo 15 habla de algo muy interesante, y es que dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En otras palabras, lo que el apóstol dice allí es que la ley, el propósito de la ley, y eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes, fue producir en nosotros conciencia de pecado, hacernos conscientes de lo malo que somos, y que al querer nosotros intentar cumplir todos esos mandamientos, nos demos cuenta que es imposible para nosotros, y eso nos produce a nosotros entonces una ira, una incomodidad, un sentimiento de impotencia. Pero lo bueno es que él termina diciendo ese versículo, que donde no hay ley, no hay transgresión. O sea, como Dios no había dado ley, entonces no iba a tomar en cuenta la transgresión, porque no había ley. Donde no hay ley y la gente no sabe lo que es malo, no se le puede culpar de algún tipo de mal hacer, de culpa. Por eso es entonces que la promesa que recibió Abraham, que ya la vimos en Génesis 12 del 1 al 3, fue puramente por fe, porque no existía la ley tampoco. Es un principio de derecho, en derecho penal muy elemental. Si no existe una ley, si no existe, entonces a nadie se le puede acusar de lo que no existe. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En los versículos 16 al 19 dice allí la palabra de Dios: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es la de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y atención esta parte de este versículo 17: y llama las cosas que no son como si fuesen. Y lo pusimos ahí en negrita para que ustedes puedan darse cuenta de lo que viene el apóstol Pablo diciendo acerca de la justificación, que es por fe, no es por obra. Versículo 18: el que creyó, él creyó en esperanza, o sea, Abraham, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, la salvación tiene que ser por fe. Oiga, hermano, lo que estamos diciendo. La salvación tiene que ser por fe. Porque si fuera por obras, ni Abraham, ni los judíos, ni nosotros, usted que está mirando, y yo, los gentiles, pudiéramos ser salvos. Por eso en el versículo primero él dice: es por fe, para que sea por gracia. Porque de otra manera no pudimos haberla hecho,
no pudiéramos. ¿Por qué? Porque el Dios es perfecto, su ley, sus mandamientos son perfectos y nosotros no lo somos. Por más que queramos esforzarnos, vamos a fallar en algo. De otra manera no pudo haber sido más que por fe, para que sea por gracia, sea un regalo. Fe, que es lo que nosotros tenemos que depositar en Cristo, y gracia es lo que Dios nos da por haber creído o depositado nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios que es por fe. Gracias a Dios. Le había dicho también que tomaran en cuenta aquella parte del versículo 17 que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, como si fueren. Esta es, mis amados hermanos, exactamente la definición de justificación. Si usted quiere buscar una definición en el diccionario de justificación precisa, no la va a encontrar. Ahora, la palabra de Dios allí, cuando dice que Él llama las cosas que no son como si fueren, esa es la definición de justificación perfecta. Ahora, para que recordemos, vamos a ver otra vez lo que dijimos el viernes pasado en el estudio anterior acerca de lo que es la justificación. O antes de eso, mis amados hermanos, pero quiero que tengan en cuenta esta parte donde dice que Él llama las cosas, que las recuerden, que no son como si fueran, como una definición muy precisa de la justificación, porque vamos a volver allí. Luego dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué en esperanza contra esperanza? Porque Abraham no tenía hijos. ¿Y cómo Dios le está diciendo a Abraham que te voy a hacer una nación grande si Abraham ni siquiera tiene hijos? Y ya casi tiene 100 años. No había otra forma. Abraham no podía hacer nada. Solamente o creía o no creía. Como luego más adelante el mismo Abraham, en cierta manera de reproche, le dice a Dios: ¿cómo me vas a engrandecer si solamente tengo en mi casa a este siervo que se llama Eliezer? ¿Me va a heredar un esclavo? Ese no es mi hijo. ¿De dónde me vas a hacer una nación grande? Porque ya era un hombre viejo. Y por eso se usa la frase esperanza contra esperanza, porque él no tenía nada, ninguna posibilidad humana de que agarrarse, de que sostenerse. No había inseminación artificial como tenemos hoy en día. No había aquella otra parte de la ciencia, el in vitro, como le llaman. No existía nada de eso. No había posibilidad para él. Pero eso no se detiene ahí. Mire qué tan imposible era que Abraham tuviera un hijo y que por lo tanto pudiera creerle a Dios. Qué tan imposible era. Él casi de 100 años y Sara, su esposa, era estéril. O sea, por eso es que Pablo dice que él estaba creyendo en esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza de Abraham de tener un hijo no era esperanzada y que un doctor iba a venir y que tenía una técnica o una ciencia, un conocimiento que podía hacer que Abraham tuviera un hijo. No. O que Abraham tenía esperanza porque era joven y era cuestión de que se tomara alguna botella o algún remedio natural o hicieran algo. Esa no era la esperanza.
que tenía Abraham. Era una esperanza que no había, en la cual no había posibilidades humanas. Porque aparte de que era viejo, su cuerpo ya estaba viejo. Su esposa era estéril. Y yo digo esto, y esto lo añado yo, no el apóstol Pablo. Dios lo hizo así para que no quedara la menor duda de que no hizo Abraham ni Sara nada para merecer ni tener todas las promesas que Dios le dio. Fue por su pura fe. ¿Qué podía hacer Abraham? Nada. ¿Qué podría hacer Sara? Nada. Se requería fe para creer que yo, casi de 100 años, y mi esposa, que es estéril, podamos tener un hijo. Si eso no es fe, entonces no sé a qué se le llamaría fe. El apóstol está aquí enfatizando desde muchos ángulos, de muchas maneras, que Abraham no fue contado, a Abraham no se le contó por justicia, por algo que él hizo. No se le dio esa promesa por algo que él hizo. Él no hizo nada. Lo que hizo fue que creyó. En los versículos 20 al 25, dice así la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, eso es la fe, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso fue lo que creyó Abraham. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham necesitaba fe para creer, para estar plenamente convencido de que Dios tenía todo el poder para hacer todo lo que él le había prometido. Pero también el apóstol dice allí que no solamente le fue contada esa fe a Abraham como buena, como válida, como suficiente, sino que también a ti y a mí. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Los que hemos depositado nuestra fe, al igual que Abraham, en Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado, dice allí el versículo 25, por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Les había dicho que prestáramos atención a aquella parte del versículo 17 que dice que Dios es aquel que llama lo que no es como si fuere, llama las cosas que no son como si fueren, y que eso es una definición muy al punto, muy exacta de lo que es la justificación. Aquí vamos a ver una vez más, como vimos el viernes pasado, hacer un pequeño repaso de lo que es la justificación. De lo que es la justificación. Y eso se describe, como vimos, en Romanos 3, 21 al 26. ¿Y qué es la justificación? Repitiendo, la justificación es declarar o reconocer como justo. Justo quiere decir alguien que es perfecto, alguien que no le falta nada, alguien que es merecedor. Declarar o reconocer como justo, pero aquí viene la segunda parte, aunque no lo sea. Aleluya.
Dios te declara a ti y a mí, si has creído en Cristo, si has depositado tu fe en Cristo, nos declara justo, o sea, perfecto, sin mancha, listo, preparado para estar delante de Él. Aunque tú y yo no lo seamos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Cristo viene a la tierra y Él toma tus pecados, toma mis pecados, toma todas nuestras rebeliones, todas nuestras cosas sucias, se la pone encima Él, se echa sobre Él todo ese pecado. Por ahora entonces, cuando Dios te ve a ti y te ve a mí, nos ve limpio porque ya Cristo lavó, cubrió, se puso encima de Él tus pecados y los míos. Eso es justificación. Vimos que esta justificación también compone tres aspectos o tres etapas, si se le quiere llamar así. Uno es la posición de esa justificación, que es instantánea. En el momento en que creemos en Cristo, recibimos a Cristo de todo corazón, sinceramente, en ese momento, a partir de ahí, ya Dios nos ve justo, limpio, preparado. Pero la voluntad de Dios, como usted sabe, mi amado hermano, es que nosotros nos vayamos alejando del pecado, de la maldad, de la suciedad, y nos vayamos acercando a la perfección, a la santidad, a la pureza de Dios. Entonces, ese aspecto de esa justificación es lo que se le llama progresiva. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, a partir de ahí Dios nos ve limpio, justificado, pero a partir de ahí comienza a limpiarnos. Él mismo es que comienza ese proceso de limpieza, de santificación, de purificación, donde Él va quitando la ira, el orgullo, la maldad, la mentira, la inmoralidad, todas las mañas que traímos. Él la va quitando, Él nos va justificando, limpiándonos, santificándonos. Y por último, esa justificación un día, ese proceso de purificación, un día va a ser perfecta, la justificación perfecta. Y eso será cuando lleguemos a la eternidad con Cristo. Amén. La comparación que hace Salomón en el libro de Proverbios es como dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. O sea, cuando va a salir el sol, se ve oscuro, pero poco a poco va esclareciendo, las tinieblas, la oscuridad va desapareciendo y la luz va tomando el control. Dice, así es la senda del justo, hasta que el día, o sea, hasta que ya la claridad, la luz, cubra todo por completo y ya no hay más tiniebla. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos, si hemos nacido de nuevo de verdad, si nos hemos entregado a Cristo de todo corazón, con toda sinceridad, tenemos que experimentar ese cambio, ese proceso de justificación progresiva, donde las tinieblas, la maldad, el pecado cada vez va desapareciendo más. Y la luz de Cristo, el carácter de Cristo, su paciencia, su amor, su benignidad, su verdad, su mansedumbre, su templanza, van tomando control y dominio de nuestro carácter. En los siguientes versículos, mis amados hermanos, o más bien no los siguientes versículos, sino que queríamos ver esta parte en la que pudiéramos refrescar la memoria acerca de lo que es la preciosa doctrina o enseñanza de la justificación. Tú has sido declarado justo por medio de la sangre de Jesucristo, aunque no lo seas. No hay manera de que un ser humano pueda esforzarse para cumplir
los mandamientos, la ley de Dios, porque es imposible alcanzar la justificación o la salvación por cumplir la ley, por las obras. Y qué bueno que es así, un Dios sabio, que Él sabía de antemano que tú y yo no íbamos a poder hacerlo. Por eso decía el apóstol, es por fe para que sea por gracia. Es la fe la que le corresponde, lo que nos corresponde a nosotros, y la gracia lo que le corresponde a Dios, darnos como regalo, aunque no lo merezcamos. El viernes, si Dios lo permite, vamos entonces a continuar con el capítulo 5 del libro de Romanos. Dios te bendiga. Gloria a Cristo, Cristo, la vida tuya y la de tu familia.